Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda emisión del podcast FT Podcast, donde hablamos de diferentes temas de fútbol que me interesan. Aquí no tengo particularmente un guión, al igual que la vez pasada, pero sí tengo algunas ideas escritas, ¿no? Como datos, pues estoy grabando con la computadora que le está fallando el ventilador, que espero que no se escuche realmente, pero bueno. Ahora sí, primero un pequeño disclaimer, pequeña aclaración. Yo no pensaba que el primer podcast iba a tener tan buen recibimiento. No fue la locura ni nada por el estilo, pero yo pensé que iba a quedar así olvidado en el algoritmo de YouTube. Y bueno, al menos tuvo algunas horas de reproducción, ¿no? Entonces es por eso también que estoy grabando este segundo podcast. Veo que sí les gustó. Digo, lo tenía planeado, pero más pronto, digámoslo así. Ahora, el tema que vamos a tratar hoy es de ¿qué necesita México para trascender en una Copa del Mundo? ¿Qué necesita México? Bueno, ¿qué necesita México para trascender en una Copa del Mundo? Lo primero, o el primer tema que quiero tocar es el deseo y la importancia de que México trascienda en una Copa del Mundo. A ver, México es un país muy futbolero, sumamente futbolero. Y bueno, es una tradición que pues ya tiene varias décadas y demás. Ha tenido algunos buenos jugadores, o sea, particularmente en la historia del fútbol destacan Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Más Hugo Sánchez que, pues, o sea, realmente él, o sea, tiene una carrera con la que le puede competir a cualquier, o bueno, no sé si a cualquier, pero a muchos de los grandes futbolistas de la historia. Es decir, 5 ligas españolas, 5 pichichis, bota de oro, y bueno, algunos títulos que ya no pudo consolidar, pero que estuvo muy cerca también, como la final de la Copa América, 3 semifinales de Champions, jugó en el Real Madrid, Atlético de Madrid, una carrera de ensueño, ¿no? Y Rafa Márquez también tuvo un protagonismo muy importante en el Barcelona. Fue un titular y hizo una pareja con Puyol muy importante en la defensa. Y bueno, nada más que por su posición a lo mejor no luce tanto en las estadísticas, pero fue sumamente importante para el Barcelona. Y pues ganó 2 Champions también, ¿no? El único mexicano con 2 Champions. También dentro de esta tradición histórica del fútbol de México, o de México como país futbolero, está la cuestión de que, bueno, ahí también entran cuestiones económicas y demás, pero de que México ya ha albergado 2 Copas del Mundo y pronto albergará la tercera de toda su historia, ¿no? Que va a ser el único país que ha logrado esto, ¿no? Y pues bueno, ¿no? También dentro del plano internacional, a nivel de clubes y de selecciones, ha habido equipos que han destacado en ciertos momentos. Digo, no ha sido tal vez tantísimo la locura, pero bueno, han tenido sus cosillas, como Tigres llegando a la final del Mundial de Clubes, Pumas ganándole a el Real Madrid, aunque haya sido un partido amistoso. O sea, el Monterrey cuando enfrentó a Liverpool tuvo un buen papel, cosillas, pero que suman a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, dentro de México se vive el fútbol con mucha intensidad también, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea lo top, pero sí tiene un papel importante a fin de cuentas, ¿no? Y en términos de selección creo que es uno de los puntos más fuertes hasta eso, porque o sea, digamos, históricamente las competencias internacionales han sido dominadas por Europa y
Sudamérica, ¿no? Y la única selección que tiene un título de selecciones mayores que no sea de estas dos confederaciones es justamente México, que ganó la Confederaciones de 1999, ¿no? Entonces eso creo que en parte le suma, ¿no? Entonces a lo que quiero llegar con todo esto es que es una selección que tiene una tradición muy extensa en cuanto a lo futbolístico. Repito, tal vez haya países que tengan una tradición más vasta, pero bueno, o sea, no se queda atrás México en ese sentido. Y pues con esto, como México no se queda atrás en ese sentido, bueno, lo que ocurre es que también hay un deseo latente de la población mexicana aficionada al fútbol a querer aspirar a más, ¿no? En el plano internacional, específicamente hablando de la selección mexicana, ¿no? Ay, bueno, también dentro de esta tradición, bueno, es el máximo, o sea, sí podríamos decir que históricamente la selección más ganadora de la zona de la Copa Oro. A ver, dejen checo exacto cuántas tiene. Copa Oro. Y a ver, palmares. Con 12 títulos, ¿no? En la Nations League, que es un torneo reciente, no le ha ido tan bien, pero bueno, o sea, ya ganó un título ahí, ¿no? Pero entonces todas estas cuestiones, y a lo que voy con esto, es que de aquí viene un deseo de la afición mexicana de querer trascender, ¿no? De aspirar a llegar a una semifinal de Copa del Mundo, cuartos de final, inclusive aunque sea algo improbable, ser campeón del mundo, ¿no? Y pues lamentablemente eso no es lo que se ha dado a lo largo de la historia de la selección de México, ¿no? Que es el segundo tema que me gustaría tratar en este podcast. Y que bueno, básicamente hablando sobre todo o centrándonos más que nada en mundiales, que es la gran competencia a nivel internacional, México en sus primeros años tuvo participaciones muy pobres, muy pobres. Por ahí ya en los 50, 60, no recuerdo exacto el año, a ver, déjenlo checo también, pero le ganó a Checoslovaquia 3-1, fue como el de los primeros grandes logros en el 62 que le ganó, que tuvo México. Pero bueno, seguía sin destacar demasiado en las copas del mundo, ¿no? Pero posteriormente de eso llegó el mundial que organizó México en 1970, ¿no? Y ahí por primera vez fue que pudo pisar unos cuartos de final la selección mexicana. Y que de hecho empezó ganando la Italia, pero pues bueno, le duró muy poco la ventaja y los italianos terminaron dándole la vuelta 4-1 al marcador, ¿no? Después de eso no clasificó al Mundial de 1974. En el 78 fue probablemente la peor participación de México en una Copa del Mundo, perdiendo todos los partidos, incluso contra Túnez. En 1982 las eliminatorias de CONCACAF se jugaron únicamente en Honduras y no logró clasificar México. Y en 1986 vuelve a organizar la Copa del Mundo, ¿no? Y aquí realmente es una muy buena participación de México, ganándole a Bélgica, empatando con Paraguay y ganándole a Irak, para ya posteriormente en octavos de final ganarle a Bulgaria y meterse a los cuartos de final, ¿no? Donde empató con Alemania 0-0 en tiempo regular y tiempo extra en aquel partido en Monterrey, donde tuvo que salir la selección de México por cuestiones de organización de calendarios y todo eso, ¿no? Que bueno, fueron mal organizadas, ese es el punto un poco, pero
bueno, así fue como pasó. Y ya después de eso, pues perdió por penales contra Alemania y pues se quedó muy cerca de las semifinales, que para mí, es decir, cuando una selección llega a semifinales de Copa del Mundo ya es como más todavía si no es una selección tan grande o que no suele llegar tanto a esas rondas, pues ya es como wow, o sea, todo un hito, ¿no? O sea, está el caso de Marruecos, por ejemplo, el de Turquía, cosas muy impresionantes, y eso es parte de lo doloroso, ¿no? Es decir, eso es parte de lo doloroso en el sentido de que México es una selección que ha tenido al menos a dos muy buenos futbolistas. Chicharito también destaca, por ejemplo, ahí que pues tuvo un buen paso por el Manchester United, a pesar de que no jugó tanto. Cuando entraba respondía e inclusive fue titular de una final de Champions, ¿no? Entonces todo esto refleja en el aficionado mexicano ese deseo de que México trascienda en una Copa del Mundo, ¿no? Pero pues que no se ha logrado. Cuartos de final, repito, no sé, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero para mí, o sea, si eres una selección grande o chica, cuartos de final es como un punto medio, ¿no? Es en general una buena participación, ¿no? Claro, también depende de a lo que está aspirando el equipo y cómo haya jugado en esos partidos, ¿no? Pero en general es una buena instancia. Pero bueno, ¿no? Posterior a eso, y aquí se refleja una vez más la historia de pues las cuestiones de México que ha tenido a nivel de organización o legales, cosas por el estilo, de que México quedó suspendido en 1990 por el caso de los cachirules, donde en el mundial, en uno de los mundiales juveniles, no recuerdo exacto en cuál, México quedó suspendido de la Copa del Mundo porque registraron a jugadores mayores, ¿no? O sea, de edades que no correspondían a la categoría. Entonces la FIFA, como castigo, dejó a México sin el Mundial de 1990, ¿no? Y en un momento donde justo Hugo Sánchez venía de ganar la bota de oro en el Real Madrid, o sea, con jugadores que eran, o sea, que en el Mundial pasado algunos todavía de los que estaban en la selección habían estado en el Mundial del 86, y pues con varios jugadores que se estaban generando y que iban a tener una buena generación de jugadores igual, aunque bueno, igual no se logró concretar nada después, pero ya hablaré de eso un poco más adelante. Porque en 1994 México jugó en un grupo algo complicado con Noruega, Italia e Irlanda del Norte. Y pues pasó como líder, o sea, pasó con 4 puntos y ahí fue como la diferencia de gol, porque todos en ese grupo curiosamente tuvieron los mismos puntos, ¿no? Y aquí entra como una de las críticas más importantes que tengo en ese sentido, de que el juego fue contra Bulgaria y empataron a 1 en tiempo regular y perdió por penales, ¿no? Entonces ahí se podría argumentar un poco igual como, es que fue la mejor Bulgaria de la historia y demás, ¿no? Porque de hecho le ganaron a Alemania en cuartos de final, que era el actual campeón del mundo en ese momento, ¿no? Pero en ese sentido, pues México también, o sea, también traía una de sus mejores generaciones, ¿no? De la historia, ¿no? Entonces, si tu mejor generación no es capaz de ganarle a una generación de Bulgaria muy buena y lo que tú quieras con Stoichkov y lo que quieras, pero no es capaz de ganarle, pues entonces sí no mereces llegar a cuartos de final. Eso es muy triste, pero pues así es. Ya posteriormente en 1998, en otro grupo algo complicado, logró pasar. Y aparte, nada más para
cerrar el tema del 94, pasaste como un líder, o sea, eso debería pesar también, ¿no? Pero bueno, ya hablando en el 98, México se enfrentó a Corea del Sur, le ganó 3-1 y empató a 2 tanto con Bélgica como con Países Bajos, con Holanda, ¿no? Y ya en octavos de final empezó ganando a Alemania, pero bueno, nuevamente se empezó a ir para atrás, desaprovechó algunas oportunidades claras y pues le terminó empatando y dando la vuelta a Alemania en los últimos 10 minutos del partido, ¿no? Luego de eso, vendría el Mundial de Corea de Japón 2002. Y ahí primero México le empezó ganando a Ecuador, luego le ganó a Croacia le ganó 1-0, luego a Ecuador le ganó 2-1 y con Italia empató a un gol con un golazo de Borghetti ahí también, ¿no? Y pasó una vez más como líderes, ¿no? Que, o sea, eso es también, o sea, lo que vuelvo con lo que pasó en 1994. O sea, técnicamente pasar como líder te debería ayudar, ¿no? Pero, o sea, no, si no eres tampoco capaz de aprovechar esas chances, pues, o sea, es como, pues bueno, ¿qué onda, no? Ahí, ¿no? Porque aparte, volvemos a lo mismo parecido a lo que pasó con Bulgaria en 1994. Le tocó a Estados Unidos, que históricamente México ha sido superior a Estados Unidos en fútbol. Y pues hay una rivalidad fuerte dentro de CONCACAF con Estados Unidos, ¿no? Y pues o sea, a mí no me tocó ese partido, ¿no? Pero sí, o sea, de las personas que he oído que vieron ese partido y demás, o sea, sí es como, o sea, particularmente doloroso lo que me han comentado acerca de cómo recuerdan la eliminación con Estados Unidos, ¿no? Y pues con toda la razón, ¿no? Porque Estados Unidos, que en general nunca te ha superado en términos de fútbol, llega y te hace 2 goles y te elimina, bueno, pues así pasa, ¿no? O sea, pues fue un gol tempranero lo que hizo que Estados Unidos agarrara confianza y por otro lado México se desesperara muy pronto. Y bueno, posteriormente también al inicio del segundo tiempo cae el segundo gol y pues ya ahí prácticamente estaba finiquitada la historia y Rafa Márquez se hizo expulsar y demás, ¿no? Después de eso llegó el Mundial de Alemania 2006, ¿no? Donde México, por los resultados que había tenido en competencias internacionales y la clasificación y todo eso, fue cabecilla de grupo, ¿no? O sea, algo que, o sea, creo que ni antes ni después se ha vuelto a ver algo parecido, ¿no? Pero bueno, ahí le tocó, y de hecho, o sea, creo que en parte justo por esa cuestión, o sea, le tocó evitar a rivales algo complicados, ¿no? Entonces le tocó un grupo con Portugal, con Angola y con Irán, ¿no? El primer partido contra Irán lo ganó 3-1, todo bien ahí. Y ahorita volvemos un poco a lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero le tocó con Angola. Y la verdad, Angola tuvo su portero una participación extraordinaria, la defensa también. Pero volvemos a lo mismo. Si una selección cabecilla de grupo no le puede anotar un gol a Angola en una Copa del Mundo, o sea, a lo mejor entonces ahí sí no merece ser como campeona del mundo. Pero bueno, ahora luego le tocó contra Portugal y perdió 2-1, que Portugal era una buena selección, digo, llegó hasta las semifinales. Pero pues igual, o sea, México dejó relucir un poco o mucho sus, pues vaya, algunas faltas de cualidades, ¿no? Como, o en específico el penal de Omar Bravo que, pues termina fallando, volando. Pero bueno, o sea, no
pues no, simplemente no se dio el partido y el resultado, y le tocó jugar en octavos contra Argentina, ¿no? Que hasta eso destaco, que quiero hacer la aclaración de que en ese mundial en particular no sé qué tanto habría hecho la diferencia el primero o segundo puesto, porque si hubiera ido como líder le hubiera tocado contra Países Bajos, que venía con una selección muy buena también, ¿no? Digo, el desempate entre Argentina y Países Bajos de su grupo fue por diferencia de gol, sobre todo, ¿no? Y a Portugal le costó también algo avanzar de grupo en ese partido, que es el que me parece que más tarjetas ha tenido de la historia, ¿no? De los mundiales. Y bueno, le toca jugar contra Argentina, y entonces juega muy bien, empieza ganando el partido, pero pues se lo empatan a los pocos minutos. Y bueno, ahí es como donde más aplica la frase de jugar como nunca y perder como siempre, ya que pues cayó el gol de Maxi en tiempo extra, un golazo, y pues bueno, ahí fue cuando pues ya pues terminó todo para México, ¿no? Ahí. Pero bueno, en ese juego en particular estuvo muy bien México. Lo que sí es que hay que recalcar es que a nivel de lo que se esperaba por cómo venía México, pues creo que tal vez era para más, ¿no? Y posteriormente viene el Mundial de Sudáfrica 2010, en el cual México pues o sea, le empieza empatando con Sudáfrica local, le gana a Francia con un golecillo en fuera de lugar pero le gana a fin de cuentas. Y bueno, ya para el tercer partido pierde con Uruguay, ¿no? Le vuelve a tocar a Argentina, y aquí sí hay que destacar que muchos dicen que no importa eso a veces, pero para mí, es decir, el orden en que en un partido de fútbol caen los goles y las circunstancias donde se dan, o sea, sí puede influir, ¿no? Es decir, si cae primero un gol del equipo contrario, sí puede llegar a influir en el resultado, en el sentido de que a lo mejor no te, o sea, si es sobre todo alguna cuestión delicada, a lo mejor no te puedes llegar a levantar si venías haciendo un buen partido, ¿no? Eso tampoco significa que si no hubieras ganado el partido, ¿no? Pero puede ser, o sea, está esa posibilidad. Entonces hay un gol de Argentina en un claro fuera de lugar también que no se contó. Luego Osorio comete un error en la defensa y después cae el gol de Tevez, y bueno, el Chicharito hace el descuento, ¿no? Y pues fue otra eliminación de México, ¿no? Luego llega el Mundial de Brasil 2014, donde también, por cierto, aquí destaca el hecho de que México, o sea, estuvo a nada de quedarse fuera del mundial, pero fue por los goles de Estados Unidos que le hizo a Panamá en la última fecha que logró volver a meterse en el repechaje. Ya el repechaje lo ganó con cierta facilidad contra Nueva Zelanda. Y entonces va al Mundial de Brasil 2014, y la verdad ese mundial, o sea, dentro de la preparación parecía que, o sea, que venía bien el equipo, o sea, dentro de todo como que hubo un levantón anímico después a partir del partido con Nueva Zelanda. Y bueno, empieza el debut contra Camerún, tiene varias opciones de goles en fuera de lugar que no, o sea, que contaban en realidad. Pero bueno, aún así logra vencer con un gol de Oribe. Y posteriormente juega contra Brasil, un muy buen partido, es un partido que recuerdo con bastante cariño.
A pesar de que no hubo goles, o sea, ambos equipos tuvieron muy buenas chances. El ambiente era muy padre. Estuvo bastante bien este partido, ¿no? Y bueno, fue el partido de las atajadas de Memo Ochoa, ¿no? Ahí creo que es el partido más recordado de su carrera, probablemente. Porque realmente tuvo varias atajadas muy, muy buenas y claves en ese partido, ¿no? Aparte, como dato también ahí, pues México usó una playera roja que particularmente me gustaba mucho, ¿no? Y ya para el tercer partido le gana con contundencia a Croacia, le gana 3-1 jugando bastante bien, con gol de Rafa Márquez, de Chicharito y de Guardado. Y pues logra pasar de ronda, ¿no? Y ya ahí en el en octavos de final se enfrenta contra Holanda, contra Países Bajos, ¿no? Y, o sea, fue tan buena la fase de grupos de México que realmente estuvo empatado con Brasil en puntos. Lo que hizo la diferencia ahí fue los goles anotados, ¿no? Pero bueno, le toca enfrentarse contra Países Bajos. Y empieza jugando bien también. Algo tenso el partido, pero ahí va México. Y cae el gol de Giovanni Dos Santos en el segundo tiempo, ¿no? Y poco a poco México se empieza a echar para atrás, pero por ejemplo, cuando yo vi ese partido, nunca me pasó por la mente, o sea, que México pudiera quedar eliminado. Y aparte de eso, o sea, que fuera en tan poco tiempo, ¿no? Porque se empezó a echar para atrás México. Y pues cae el gol de Snyder. Y posteriormente a eso, a los pocos minutos, pues está el famoso penal de Robben. Que bueno, yo personalmente a veces tengo mis dudas, pero personalmente pienso que sí fue un penal cometido de Rafa Márquez. Y bueno, ¿no? Pues termina anotando Huntelaar el gol. Y pues queda eliminado México. Muchos dicen que, bueno, o sea, o se intuye que dicen que si no hubiera sido por ese penal, a lo mejor México hubiera pasado de ronda, ¿no? Pero lo dudo un poco porque después del gol de Snyder, o sea, la cuestión anímica con México bajó brutalmente. Entonces yo creo que aún así Holanda hubiera anotado en los tiempos extra probablemente. Y pues ahí también hubiera sido como lo mismo a fin de cuentas, ¿no? Pero esa eliminación, viéndola a la larga, sí es particularmente dolorosa. Porque si hubiera ganado México, si hubiera aguantado el marcador, se habría enfrentado con Costa Rica. Se hubiera enfrentado con Costa Rica en cuartos de final. Y pues si bien Costa Rica también venía muy bien, o sea, la verdad, superó su grupo, un grupo muy complicado con Inglaterra, Italia y Uruguay. Le ganó a Grecia en octavos. Y bueno, a Países Bajos le hizo un buen partido, al grado de que pues se definió todo por penales, ¿no? Pero bueno, en el hipotético caso de que se hubiera dado un México-Costa Rica en cuartos de final, hubiera sido una locura, porque ambas selecciones habrían estado conscientes de que era una oportunidad única para pasar a las semifinales. Y pues pues yo creo que se hubieran dado con todo ahí, ¿no? O sea, más en una rivalidad de CONCACAF, con opción a pase de semifinal de Copa del Mundo, ¿no? A lo mejor hubiera ganado Costa Rica, a lo mejor México, ¿no? No sé, digo, no hay forma de saber eso, pero ahí habría tenido más chances México en general. Y bueno, para Rusia 2018, México se enfrenta con Alemania, el campeón del mundo en ese momento. Le gana, o sea, fue algo realmente sorprendente en ese momento. Juega bien contra Corea del Sur y le gana. Y contra Suecia
pues fue un partido bastante decepcionante, ya que termina perdiendo 3-0. Y lo que pasa también es que Suecia estaba muy presionado de ganar, ¿no? Es decir, le ganó a Corea del Sur, perdió con Alemania de último minuto, ahí con un gol de Toni Kroos, un golazo de Toni Kroos. Y pues, o sea, iba con todo para ganarle contra México, y México no supo responder. Y ahí entra otra cuestión, ¿no? De que México, para pasar líder, lo único que tenía era que aguantar el marcador, o bueno, el empate, pues sacar el empate, y con eso pasaba al líder. Y en octavos se enfrentaba contra Suiza, que yo creo que sí tenía chances de ganarle, ¿no? A lo mejor no así tajantemente, ¿no? Pero sí tenía algunas chances, ¿no? Pero pues cae el primer gol, y eso hace que México caiga en el segundo puesto. Cae el segundo, cae el tercero, y pues se le viene la noche encima a México, ¿no? Ahí realmente clasificó a la segunda ronda gracias a que Corea del Sur también sorpresivamente le ganó a Alemania, ¿no? No encontraba el gol Alemania. Corea del Sur terminó aprovechando las pelotas que tuvo, el balón parado casi terminando el segundo tiempo. Y bueno, termina ganándole 2-0 a Alemania, ¿no? También el segundo gol fue una salida de Neuer, pues ya en el afán de buscar el gol, ¿no? Del empate. Y pues se termina enfrentando México a Brasil. Y pues estuvo algo parejo y demás, pero realmente le faltó algo de contundencia a México, y eso lo terminó aprovechando Brasil, y pues anotando 2 goles, uno en la primera, bueno, iniciando el segundo tiempo, y el segundo pues ya en los últimos minutos, ¿no? Que ese partido particularmente yo siento que le faltó algo como de ímpetu a México para ir a empatar el partido, aunque sea, ¿no? Digo, te estás jugando unos octavos de final de Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno. Y posteriormente llega el Qatar 2022, después de 2 años algo complicados en la selección, donde tuvo una final de Nations League contra Estados Unidos, México, que termina perdiendo por desaprovechar un penal prácticamente de Guardado. Y pues fueron momentos tensos, porque, o sea, como que a nivel anímico y pues también, no, o sea, con lo futbolístico se juntó todo, y México terminó yendo a la Copa del Mundo sin convencer mucho. Digo, también pues supongo que tiene que ver mucho con la zona en donde juega, pero pues terminó segundo de la clasificación, ¿no? Pero bueno, igual estaba complicado, o bueno, no terminaba de convencer, ¿no? El juego del Tata. Y así llegó en ese ambiente de tensión al Mundial de Qatar 2022, ¿no? Donde México empezó... Yo la verdad, cuando vi el partido contra Polonia, pensé que iba a estar peor, pero aún así, digo, a fin de cuentas es una Copa del Mundo, entonces creo que eso animó bastante a los jugadores, y jugaron bastante, bueno, mejor de lo que se esperaba contra Polonia, pero también esa es la cosa, ¿no? Es decir, Polonia no ofreció realmente demasiadas cosas, y terminó sacándole el empate a México, ¿no? O sea, que bueno, también hasta eso México se terminó salvando con un penal que atajó Ochoa ahí, o sea, ahí fue donde Polonia pudo haber ganado el partido, ¿no? Y bueno, luego fue contra Argentina, y eso es un tema que a lo mejor, si da chance, voy a tocar un poco más adelante. Pero ahí básicamente pues el Tata Martino jugó con un
sistema bastante diferente a lo que venía trabajando y se echó para atrás bastante México y demás, no alcanzaba a contragolpear como quería o se necesitaba. Y realmente México tuvo en sus manos a Argentina durante algunos momentos, ¿no? Porque Argentina, después de haber perdido contra Arabia Saudita, estaba muy tenso, estaba muy tenso. O sea, para la calidad que tiene Argentina, no parecía que se animaran tanto, ¿no? Hasta que, bueno, apareció Messi con un cañonazo de larga distancia y pues de ahí cayó el gol de Enzo Fernández y pues ya. A partir de ahí a México se le complicó mucho, más por los 2 goles de diferencia que tenía. Porque eso implicaba que tenía que hacer cierta cantidad de goles contra Arabia Saudita para pasar y demás, ¿no? Y de hecho, consiguió 2 goles contra Arabia Saudita ya en el tercer partido. Y, Argentina le estaba ganando 2-0 a Polonia, ¿no? Es decir, por unos momentos México se estaba quedando afuera de la siguiente ronda por diferencia de gol más que nada. Entonces, pues bueno, México siguió insistiendo y demás. Me acuerdo que hubo un gol en fuera del lugar de Antuna que cuando lo vi pensé que ya la habíamos hecho. Pero pues no. Y bueno, al final cayó el tercer gol de Arabia Saudita y pues ya ahí valió todo. Y ahorita México se prepara para ser sede del Mundial una vez más. Solo que ¿cómo decirlo? Pues sí, digamos, esta generación de jugadores, es decir, la anterior, se decía mucho de ella que era la generación dorada y demás, porque varios de ellos habían sido campeones del mundo sub-17 y habían estado en buenos clubes y demás. Y no pudo dar ese salto, pero sí, más ahora viendo la situación, pues sí veo que era una generación de jugadores, pues mira, que al menos podía competir bastante bien contra selecciones como Brasil, como Alemania, Países Bajos, Croacia, en Copas del Mundo, ¿no? Francia. Pero actualmente me parece que eso pues está, no se ve tanto, ¿no? Realmente, y ahora con el nuevo formato del Mundial, yo tengo mis dudas de México, si México qué tan fácil se va a clasificar a octavos, porque ahora hay 16avos y octavos, ¿no? Entonces tengo dudas un poco de eso. A lo mejor la localidad se ayuda bastante y eso permite llegar a cuartos de final. Pero, por ejemplo, mucha gente dice que pues hay que pensar que el quinto partido. Pero para mí, es decir, el objetivo de una selección que ya llegó a cuartos de final alguna vez en la historia, debe ser aspirar a llegar a las semifinales, ¿no? Porque pues no te puedes quedar como tan atrás, ¿no? Ahora, también es una realidad que si ya van muchos años de que no se logra esa última instancia, que en este caso son los cuartos de final, pues bueno, sí hay como que ver la posibilidad de llegar a ese primer paso, ¿no? Un poco como el Barcelona, ¿no? Que pues sí, el objetivo del Barcelona pues sí es ganar la Champions, ¿no? Pero tenía varios años de que no estaba en las instancias finales, ¿no? Pero bueno, como sea, ahí va, ¿no? Es decir, ya llegó a cuartos de final en 2024, este año llegó a semifinales, ahí va. Entonces, eso es más o menos lo que a mi parecer debería de pensar México, ¿no? Y bueno, ¿no? La localidad tal vez ayude, pero no sé qué tan certero sea en ese sentido, ¿no? Hace relativamente poco hubo un partido contra Alemania amistoso, que es donde para mí México mejor ha jugado en años recientes,
Pero bueno, o sea, de ahí en fuera son pocos los partidos que a México se le ve un buen nivel. Y aquí es creo que donde voy a conectar con otro punto que tengo planteado, ¿no? Que México, por la zona en la que está, normalmente no, o se le complica tener partidos con rivales de alto nivel, ¿no? Y más aún porque, es decir, hay una cuestión legal ahí de que México firmó con una empresa en los partidos en Estados Unidos y y pues como, o sea, lo que pasa es que quienes manejan el fútbol mexicano, para quien no sepa, son las grandes televisoras. Y bueno, pues se determina que digo, se aprovechan un poco de el sentimiento pues de los mexicanos en Estados Unidos, que por cierto ahorita están pasando una situación muy complicada. Si alguien de Estados Unidos mexicano está viendo esto, de verdad un fuerte abrazo y ánimo, porque la situación está muy 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 cañona. Entonces pues yo desde aquí intentaré apoyar en lo que pueda, o sea, vaya, no con el canal, sino en lo que pueda hacer, informándome en mis términos de consumo y demás, ¿no? Pero bueno, un fuerte abrazo hasta ahí. Bueno, pero el punto es que estas empresas se aprovechan de justo este sentimiento de pertenencia de el mexicano en Estados Unidos, y que pues quiere o anhela estar en su país, y pues una manera de tenerlo cercano es mediante la selección mexicana de fútbol, ¿no? Entonces por eso todos los partidos son allá, pero lo que pasa es que los mexicanos de ahí tienen mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces hay más ganancia, y pues es por eso que las empresas hacen eso, ¿no? Es por eso que México no juega sus partidos amistosos en México, ¿no? Qué ironía, pero pues así son las cosas, ¿no? Y este es otro punto que quiero tocar, ¿no? A México le cuesta, por las razones que ya mencioné, conseguir partidos con equipos de calidad, ¿no? Y cuando lo hace, o sea, normalmente no sé qué le pasa a los técnicos, porque ya son varios, ya es el Vasco, ya es el Tata, Osorio, varios, que, y perdón por la palabra que voy a decir, pero, o sea, dicen, ok, vamos, como que dicen, ok, conseguimos un partido contra una selección buena, que normalmente no tenemos de estos partidos. ¿Sabes qué estaría cambiar la estrategia con la que hemos venido trabajando y meter a jugadores suplentes y a jugadores que no van a ser convocados próximamente a la selección, ¿no? O que ya no van a ser convocados de plano, inclusive? Eso estaría poca. Bueno, perdón por las groserías, pero pues sí, o sea, y entonces ¿qué pasa con eso? Pues que México realmente no puede ver, el cómo podría jugar de la mejor manera posible, ¿no? O sea, realmente medir su nivel, ¿no? En una sí, como en la media mundial, digámoslo así, contra buenas selecciones de alto nivel. Le pasó con el Tata Martino en Uruguay, ahí también previo a la Copa del Mundo de 2018, Juan Carlos Osorio, que bueno, la verdad yo respeto bastante a Osorio, yo no le veo lo malo ahí a los cambios que tiene o que hace. Pero lo que sí, pues digo, sí estaba muy extraño ahí en ese partido contra Dinamarca. Me acuerdo que, o sea, Chicharito estaba mandando centros ahí, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Y hace poco México tuvo un partido contra Suiza y otro contra Turquía, ¿no? Contra Turquía se vio mejor, se organizó mejor.
pero contra Suiza, que es una buena selección. A lo mejor no es de las top, pero es una buena selección con buenos jugadores como bueno, creo que no jugó, pero como Sommer, en general tiene buenos jugadores, ¿no? Pero México no juega como debería, con los jugadores y la estrategia que debería contra esas selecciones. Y pues termina perdiendo 4-2. Y bueno, no sé si con el cuadro titular y la estrategia que se viene manejando hubieran ganado, ¿no? Pero pues hay mayor posibilidades, ¿no? Y bueno, esto lo estoy grabando antes de que México juegue contra Surinam y después del partido contra República Dominicana, donde México, jugó bien, pero también, volvemos a lo mismo. En los últimos minutos México ya estaba pidiendo la hora contra República Dominicana, que la verdad, muy bien. Yo siento la participación de República Dominicana para empezar en su debut. Pero, pues, ¿cómo puedes estar pidiendo la hora en ese sentido, no? Contra una selección que está debutando, ¿no? Pero bueno. Pues ya para cerrar. Voy a hablar como del punto ya, ahora sí, el núcleo de este podcast, que es: ¿qué necesita la selección mexicana para trascender en una Copa del Mundo? A ver, pues primero que nada, y desde mi particular punto de vista, lo más primordial que necesita, son varias cosas, pero primero que nada yo diría que es México, seguir trabajando o trabajar más las fuerzas básicas. México trabaja muy bien las fuerzas básicas, pero el problema es a la hora de llegar a primera división. ¿Y por qué? Y aquí entran otros problemas conjuntos. Pues lo que pasa es que hay demasiados extranjeros dentro de la liga mexicana que no permiten que haya un lugar para un canterano de algún equipo, ¿no? Más que aparte se piden pagos para debutar en primera división y demás cosas, ¿no? Aparte de eso, pues también a nivel de liga está la cuestión del ascenso y el descenso, ¿no? La cual pues ya desapareció, que muchos, el descenso oficialmente, digámoslo así, desapareció en 2020, ¿no? Pero en términos prácticos, desde 2013 yo recuerdo que 2014 ya se pagaba para tener la permanencia y demás, ¿no? Es decir, en términos prácticos, el descenso lleva 12 años que desapareció. Y aparte, es decir, se desciende cuando se descendía, todo esto es con el objetivo de proteger a los clubes grandes y demás, ¿no? Pero cuando se descendía, era un único club, considerando los últimos años, ¿no? Yo creo que como en cualquier liga competitiva deberían descender los últimos 3 y ascender los primeros 3, ¿no? Porque eso te da bastante competitividad, ¿no? Entran y vienen nuevos y eso hace que en la liga se esté jugando por algo, ¿no? O ya aunque sea un playoff ahí dos que sí desciendan, para mí eso es importante. Y que haya un playoff, como lo han mencionado varios comentaristas y demás, pues, la cuestión del ascenso y descenso con las certificaciones que hay ahora que sacar y demás, es una trampa legaloide y es muy triste para clubes como Alebrijes de Oaxaca, que se han ganado a pulso su lugar en primera división y pues nunca han debutado, que porque que no tienen las como los requisitos de instalaciones y más para primera división, cuando en Inglaterra hay equipos que han tenido una historia pues muy bella de venir ascendiendo
y ganar puestos y jugar una Premier, ¿no? Específicamente Luton Town fue quien hizo esta hazaña de ascender hasta la Premier y jugar la Premier. Y es un equipo con un estadio realmente no muy grande, local, ahí, de la gente para la gente. Y bueno, o sea, eso es mi punto donde no debería haber esos tales requisitos, ¿no? Claro, esto, pues obviamente, o sea, no ven los dirigentes que si invierten en una competitividad de una liga atractiva, eso les va a generar a la larga mayor dinero, pero solo quieren cuestiones seguras y los dueños de equipos de primera división quieren tener su negocio seguro, ¿no? Ahora ya la cuestión llegó hasta el Senado de la República, o parece que va a llegar, entonces a ver si pasa algo con eso, ¿no? Pero quién sabe. Y también otros equipos históricos, como el Atlante o Leones Negros, o sea, no han podido volver a primera división por esta cuestión, ¿no? Pero bueno, creo que eso ayudaría también bastante. Y pues fomentar, ¿no? Que los jugadores que son muy buenos y más, es decir, que haya algo, no sé, una institución que regule realmente el mercado de los jugadores, porque se pagan cantidades exorbitantes por jugadores dentro de la liga mexicana, y eso hace que pues muchos equipos de Europa que podrían darle la chance a jugadores mexicanos pues no quieran animarse, ¿no? Pero pues ese es el camino para tener jugadores que estén jugando en el máximo circuito del fútbol europeo, ¿no? O sea, muchas de las trayectorias de los grandes jugadores de Argentina, por ejemplo, o de Brasil, pues es con eso, ¿no? O sea, jugadores que se van a Países Bajos o cosas por el estilo, y ya de ahí empiezan a tener chances y demás, ¿no? Claro, también con su propio trabajo, ¿no? Pero en México, o sea, prácticamente, si acaso hay alguna venta ahí a países como Portugal o Países Bajos, ¿no? No es tan común, ¿no? Ahora el Chino Huerta con Bélgica y todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, el caso del Chicharito es algo prácticamente extraordinario, ¿no? De que un equipo como el Manchester United de Ferguson pagara por traerse directamente al Chicharito, ¿no? Pero pues bueno, se dio y qué bueno, ¿no? La verdad. Y a nivel ya más como técnico, táctico, pues creo que es una cuestión de que, como mencionó Hugo Sánchez, o sea, tiene que ser a largo plazo, tiene que ser por procesos, pero mucha gente no se quiere animar y demás, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. Y bueno, pues ver eso y también tener técnicos. Con el Vasco creo que se logra un poco más, pero que estén, o sea, también motivar a los técnicos mexicanos para que se vayan a estudiar cuestiones de dirección técnica y de entrenamiento, que se preparen bien y que puedan también, con lo que saben y con todo lo que han practicado del fútbol mexicano, que puedan transmitir ese conocimiento con sus jugadores y aplicar las cuestiones tácticas para que funcione de una mejor manera el equipo, donde el equipo se sienta cómodo y demás. México creo que en general se siente cómodo jugando por las laterales, ¿no? De manera muy vertical, y pues encontrar eso, ¿no? Hay que trabajar eso, que no es fácil, ¿no? Pero pues hay que empezar ahora para que ver si dentro de 8 años o 10 años pues se pueden empezar a ver esos primeros frutos, ¿no? Y pues bueno, creo que en general es eso. También a nivel de consumo local o consumo responsable, por ejemplo, lo que podemos hacer como televidentes y que vemos que tiene un peso es pues ver que si realmente la selección no está haciendo un buen papel, o la liga tiene un nivel deplorable, es
o sea, consumir más mesuradamente o no consumir el producto directamente, ¿no? Porque eso sí hace que vaya, que haya un consumo más responsable, ¿no? Del producto. Y pues así vemos decisiones como que después del partido de contra Panamá, Coca tuvo una una destitución muy rápida, ¿no? Porque fue que se vació el estadio y demás, ¿no? O sea, no tenía nada que había llegado. Pero bueno, esas son las cuestiones. Creo que resumiendo los puntos es que vuelva al ascenso, facilitarle la salida a los jugadores, trabajar más en cantera y que se permita llegar a los jóvenes mexicanos. Y pues el trabajo táctico ya dentro de la selección tal cual tiene que ser visto como algo a largo plazo, ¿no? Y pues bueno, eso es como un poco de lo que quería platicar. Pues espero que les haya gustado este podcast. No sé cuántas personas lo vayan a ver, pero bueno, eso es todo por ahora. Comenten si les gusta este podcast o no. Den like, suscríbanse si les gusta este contenido. Y bueno, sin nada más que decir por el momento, hasta la próxima.